Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga. Un día más para agradecer, un día más para poder estar aquí reunidas ante la presencia del Señor. ¿Para qué? Para aprender, para edificarnos, para construir nuestra vida espiritual y también escuchar atentamente a la palabra del Señor en este día, en estos devocionales de Saeta Holly, donde queremos solamente sentirnos más cerquita del Señor cada día, de poder recibir ese consejo que hace bien a nuestras vidas, que nos ayuda y nos enseña a caminar bajo la mirada de nuestro buen Padre y guiados en la presencia del Espíritu Santo. Les invito, mis amadas, para que oremos al Señor, pidamos la dirección que respalde todo lo que vamos a hacer en este tiempo, un tiempo de reflexión, un tiempo donde buscamos de las cosas del Señor y de su reino. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar al Señor, a presentarnos en este tiempo. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, de hoy, viernes 29 de septiembre. Damos gracias, Padre Celestial, porque nuestros ojos han abierto, Señor mi Dios, para bendición suya. Ayúdanos, Señor mi Dios, porque creemos, Señor mi Dios, que la bendición que viene de parte del Padre, Señor mi Dios, para nuestras vidas. Creemos, Señor mi Dios, que el ser denominado, Señor mi Dios, cristiano, nos abre una brecha, Señor mi Dios, maravilloso, porque hemos sido justificados, Señor mi Dios, en Cristo, y por medio del Espíritu Santo, Padre Santo, estamos cada día siendo guiados, siendo instruidos en el temor, Padre Santo, de querer avanzar, de hacer las cosas bien. Es por eso que en esta mañana nos reconocemos, Señor mi Dios, y queremos que usted nos limpie, nos perdone, Señor mi Dios, si hemos fallado. Límpienos, Señor mi Dios, liberte nuestras vidas, Señor mi Dios, para que tengamos utilidad en Cristo Jesús, Señor mi Dios, para ser instrumento en sus manos. Y lo que hagamos, Señor mi Dios, en esta mañana, Señor mi Dios, sea solo para su gloria. Que podamos, Señor mi Dios, llegar a corazones, Señor mi Dios, necesitados. Enséñanos, Señor mi Dios, para poder dirigir. Enséñanos, Señor mi Dios, para poder instruir y para nosotros ser llenados de su presencia cada día, Padre del cielo. Bendiga, Señor mi Dios, nuestro abrir nuestros ojos, Señor mi Dios, y poder, Señor mi Dios, ser parte de la bendición de esta humanidad en estos tiempos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor mi Dios, para hacer una luz en medio de las tinieblas, Padre Santo. Bendiga nuestras vidas, nuestras familias, Señor mi Dios. Hay necesidades en nuestros hogares, Señor mi Dios, sean cubiertas por usted. Bendiga nuestras iglesias, Señor mi Dios, y nuestros templos, nuestras congregaciones, Padre Santo, sean, Señor mi Dios, dirigidas siempre bajo su presencia, su mirada. Ayúdanos, Padre Celestial, para presentar este tiempo hermoso en este devocional, Padre del cielo, y lo presentamos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. A lo que nos convoca, vamos a buscar la palabra del Señor en esta mañana. La vamos a hacer en el libro Segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, y nos vamos a dirigir al capítulo 3. Al capítulo 3 vamos a dirigirnos y vamos a darle lectura en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y dice así su palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que el Señor nos bendiga. Una palabra fuerte, ¿cierto? Una palabra que sin duda que nos habla acerca de los postreros días y siempre hay hombres y estudiosos que le buscan el significado de todas las cosas. Y es por eso que estudiar la palabra del Señor es una buena herramienta para que a medida que nosotros escudriñamos la palabra del Señor, a medida que nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos conociendo cada día más a Dios y también la cultura de su reino. Y el Señor nos bendiga.
hemos aprendido en saetas, hemos aprendido en la palabra del Señor, que Dios muchas veces al mostrarnos y enseñarnos la comunión entre Jesús y nuestras vidas, el yo, no cambia nuestra mirada de ver las cosas. Es por eso que hoy día meditaba en esta palabra y Pablo entrega esta carta a Timoteo y ¿saben qué? Aquí lo que se ven es como las señales, es como darnos cuenta de las cosas que vienen en los tiempos postreros. El hombre busca justificaciones y dice, ¿desde cuándo cuáles son los tiempos postreros? Hay muchos estudiosos que llegan a las conclusiones de que el tiempo postrero, algunos dicen que desde ya desde Pentecostés ya pasa a ser postrero. Pero hay una clave muy importante en la palabra del Señor. Postreros sabemos que son los finales. Y decía en una parte que estuve leyendo y decía que el tiempo postrero en el Antiguo Testamento estaba como los tiempos finales, el tiempo del fin, algo así lo especifica en el Antiguo Testamento. Solo lo recuerdo porque lo leí por ahí. Pero en el libro de 2 Timoteo habla muy clara acerca de las características, no de los tiempos en sí, de la humanidad, sino que específicamente del hombre. ¿Cómo será el postrero día para el hombre? Y me ponía a reflexionar porque este tema de la predicción, ¿cierto?, de la apostasía, que vendrán en estos tiempos, por supuesto, y muchas veces los vemos. Por eso que nosotros como cristianos muchas veces decimos, ya estamos en los tiempos postreros, y eso quiere decir que estamos cerca del fin, estamos ya en la etapa final. ¿Para qué? Para que Cristo venga por su iglesia. Y eso a nosotros al ver nuestra realidad, cómo está el hombre, sin duda que nosotros decimos, ¿cómo está la humanidad hoy en día? Sin Cristo, por supuesto. ¿Cómo está? Y el Señor nos ayude a nosotros para poder diferenciar. Aquí hay una lista en este libro, en este capítulo 3, porque habla el carácter de los hombres en los postreros días. Y ahí nosotros nos ponemos a meditar y podemos leer y ver lo que realmente considera esta apostasía en los últimos días. Pablo, el apóstol, nos dejó también el antídoto a esta apostasía. Entonces, por eso nosotros debemos no solamente a veces encasillarnos en lo que significa un versículo, porque sin duda que cuando nosotros hacemos o estudiamos un sermón, una palabra para poder quizás presentarla, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Leer todo el capítulo para ver en qué está sentada la palabra del Señor. Y el que el Señor nos ayude a nosotros, porque aquí el apóstol nos deja también el antídoto para esta apostasía, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde nos conviene a nosotros afirmarnos. Y el Señor nos ayude a nosotros. Es por tal motivo que este capítulo es importante y debe ser significativo para nosotros hoy en día. Cuando habla y dice la palabra, también debes saber. Entonces aquí Pablo cumplía esa parte importante de entregar el mensaje. ¿Para qué? Para que no sea desconocido para los demás. Y el Señor nos ayude a nosotros. Entonces comienza diciendo que debes saber. Y se lo enseñaba obviamente a Timoteo, que era su hijo espiritual, en el cual él se sentía responsable de entregarle, ¿cierto?, esa sana doctrina, esa enseñanza en Cristo. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo algo muy importante que él quiere que nosotros sepamos. Se lo decía a Timoteo, pero la palabra del Señor hoy es para nosotros. El Señor nos habla a nosotros y quiere que nosotros la sepamos. Entonces, ese significado, esto le estaba informando sobre qué esperar, o sea, qué es lo que se nos viene y cuál sería nuestro futuro. ¿De qué? De la iglesia de Dios. Inclusive, nosotros vamos a estar sumergidos, ¿cierto?, en ese futuro. Entonces, no era un futuro que nosotros dijéramos, qué brillante futuro.
Nosotros siempre, si usted se da cuenta, nosotros cuando miramos hacia el día que viene, nosotros vemos, ¿cierto?, con esperanza ese día que el que vendrá. Lo vemos con una esperanza. ¿Y cuántas veces decimos, Señor, que venga luego, que venga luego por su iglesia? Y que el Señor nos bendiga, porque sin duda que nosotros al irnos con esa esperanza de que necesitamos ya que nuestro Señor venga por la iglesia, es porque queremos ya gozar de esos hermosos privilegios y esas promesas que el Señor tiene para la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Entonces, la frase de estos últimos días quizás fue un término, podríamos decir, técnico, quizás sistemático, usado en este Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento quizás muchas veces. Habla de los últimos días de la iglesia, cómo estará aquellos días que preceden inmediatamente antes de qué, del arrebatamiento, desde que venga Cristo por su iglesia. Así que el Señor nos ayude a nosotros, los últimos días que antes que venga Cristo por su iglesia, no son los últimos días que muchas veces nosotros pensamos. Nuestros pensamientos son finitos, pero los de Dios son infinitos. Entonces, muchas veces, como les decía, de lo que yo había leído, el Antiguo Testamento dice aquí, los últimos días fueron llamados en el Antiguo Testamento el tiempo del fin. Esto es bastante diferente a los últimos días de la iglesia, que preceden al evento en el cual Cristo recogerá a su iglesia. ¿Lo anhela usted? ¿Anhela esos días? Por supuesto que sí. Entonces, cuando Pablo habla aquí a Timoteo y le habla acerca de la apostasía que comenzó en la iglesia en estos días que el apóstol Pablo estaba enseñando, advirtió, Pablo advertía a la iglesia. Pero miren, sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor aquí. También debes saber esto, le decía Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si usted se pone a imaginar y reflexiona, ¿qué significa que estos últimos tiempos serán peligrosos? ¿Qué se imagina? Guerra, ¿qué se imagina? Destrucción. Y nosotros nos ponemos a mirar a nuestro alrededor y vemos todo eso. Todo lo que nosotros quizás pensamos que es peligroso, lo tenemos a nuestro alrededor. Y que el Señor nos bendiga a nosotros para que sigamos aquí indagando y escudriñando la palabra del Señor. Porque dice en el versículo 2, ¿por qué habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos? Mire, ahora en la mañanita estaba, veía la televisión y veía una noticia triste y la que hace reflexionar. Decía mujer que tenía 3 hijas, hace 6 años había muerto. Y en esos 6 años sus hijas nunca se dieron cuenta que su mamá había muerto, que había fallecido. Y eso entra uno al debate de no juzgar ni eso, porque uno no sabe las realidades. Hay tantas realidades en este mundo. No podemos irnos a que quizá la mamá era la víctima, porque no sabemos la realidad. Eran 3 mujeres que se enseñan y la televisión, ¿qué es lo que hace? Trabaja con el morbo. ¿Y qué es lo que hace? Es que culpar a los hijos. Pero no podemos nosotros enjuiciar ni saber la verdad porque no la tenemos. Pero sí necesitamos nosotros ver que muchas veces en estos tiempos vemos cómo los hijos se levantan sobre los padres. Lo hemos visto, lo vemos. Y dice aquí, hay soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Y esas realidades las vemos. Nosotros miramos a nuestro alrededor y los vemos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Que el Señor nos bendiga y nos libre. Traidores, impetuosos, infatuadores, amadores de los deleites más que de Dios.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a esto se evita. O sea, Pablo le estaba diciendo, o sea, vamos a ver eso, lo vamos a ver. ¿Lo vemos nosotros hoy día? Lo vemos. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? De estos, apártate. Y que el Señor nos ayude a nosotros. A estos se evita, dice la palabra del Señor, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos bendiga y nos libre. Quédense de la manera que nosotros vemos esto que está sucediendo. Por eso Pablo se sentía en la responsabilidad de ser un padre espiritual para Timoteo, de decirle la verdad, lo que le convenía, lo que vendrá. Y hoy en día es nuestra responsabilidad que nosotros también presentemos a quienes están a nuestro alrededor de las cosas que están sucediendo y que han de suceder. Es por eso que nosotros, como vemos estas cosas, nosotros decimos esto, los tiempos postreros lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Es por eso que anhelamos que ya venga Cristo por su iglesia. Ya queremos que el Señor venga por nosotros. Y el Señor nos ayude para que nosotros estemos a cuenta con el Señor. Que el Señor nos fortalezca nuestras vidas. El enemigo no duerme. Anda como león rugiente. ¿A quién devorar? Y si nos ve débiles, Él sabe nuestras debilidades. Si nos ve débiles, nos va a hacer caer. Pero nosotros debemos estar advertidos. Pablo se lo advertía a Timoteo. Debemos nosotros sentirnos responsables de pregonar. ¿Y saben qué? A la mañana escuchaba una reflexión en la palabra del Señor y hablaba una chica acerca de la importancia que tiene de que nosotros presentemos a los niños con esa inocencia, con ese gustito de aprender, ellos que están abriendo sus vidas, ellos que están al conocer, al conocimiento. Que el Señor nos ayude a nosotros, que nosotros podamos entender de que esto que el Señor nos ha ido mostrando, nos ha presentado día a día, nos sintamos responsables. Necesitamos, así como Pablo le hablaba a Timoteo y le decía cómo va a ser, que nosotros también podamos advertirle a la gente que nosotros amamos, que queremos y que aún están afuera. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo están los hombres? Si no basta, dice inclusive aquí, hay una parte que dice que tendrán apariencia de piedad. Pero el Señor nos ayude, porque hay mucha gente que se considera buena. Que el Señor nos ayude a nosotros, que seamos limpios y puros de aquí, de corazón, que podamos ser más que una apariencia, que podamos nosotros transmitir, y aunque sea en esta tecnología, poder transmitir a los demás y advertir que no se vienen tiempos mejores. Este carácter de estos hombres en los tiempos postreros sea para nosotros un llamado de atención. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Yo para este Dios maravilloso tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición y que esta palabra la atesore en nuestros corazones. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios. Gracias damos, Señor mi Dios, por este tiempo hermoso, Señor mi Dios, donde nos disponemos a aprender, a escuchar, Señor mi Dios, de ti. Y quizá una palabra, Señor mi Dios, que nos lleva a reflexionar, papito del cielo, en cómo está nuestro caminar. Estamos preparados, Padre Santo, para estos tiempos que son peligrosos, papito Santo. Ayúdanos, Señor mi Dios, a no ser una apariencia, sino que servirte, Señor mi Dios, en espíritu y verdad. Ayúdanos, Papito Santo, para que podamos involucrar a las personas que tenemos al lado. Ayúdanos, Señor mi Dios, no tan solo a orar, que podamos hablar, que podamos contagiar este amor tan grande que Cristo tuvo con nosotros.
Gracias, Papito del cielo, Señor mi Dios, dejamos este tiempo hermoso y rogamos, Señor mi Dios, que su bendición se quede en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre del cielo, y le imploramos, Señor mi Dios, en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Saludos desde acá, desde Chile, con amor. Bendiciones.